Hola, ¿qué tal? Acá estamos de nuevo para generar un video. En esta oportunidad es para una de las asignaturas que dicto, que es de programación de base de datos. Y el objetivo del video es poder solucionar algunos errores que podrían surgir o que casi siempre van a surgir cuando estoy probando mi código. ¿Ya? En programación de base de datos nosotros tenemos acceso a una base de datos y tenemos que construir unidades de programación donde seamos capaces de cumplir con ciertos requerimientos. Entonces, nosotros estamos preparados, digamos, o preparadas para poder escribir código en este lenguaje, que luego debe ser ejecutado para ver que el resultado que me está dando es el que soluciona el problema que me están entregando. Entonces, en ese ánimo, cuando uno codifica en todos los lenguajes, puede darse una muy alta probabilidad de que el código no compile o no haga lo que debe hacer. Quizás el no compilar significa... No, quizás. El no compilar significa que estoy respetando algunas reglas sintácticas que tiene el lenguaje, que no estoy incluyendo cosas que debiesen estar y que yo olvidé, ¿ya? Agregar símbolos que están ausentes, símbolos que están presentes donde no deben estar, y así una lista no menor de detalles que yo puedo encontrarme, ¿cierto?, a la hora de entre terminar de escribir mi código y lograr ejecutarlo exitosamente. Entonces, la idea es en este video mostrar un poquito cuáles podrían ser algunos de esos errores y cómo obviamente solucionarlos. Entonces, para eso yo tengo dos ejemplos que están en una base de datos o orientados a una base de datos que tiene que ver con esto. Lo voy a buscar acá. Es una base de datos que tiene varias tablas, pero particularmente esta tabla es la que vamos a mirar. Es una tabla donde hay registros de juegos. Está el ID del juego, la fecha en que se jugó, el nickname del jugador y los puntos que obtuvo. Entonces, si yo miro mi data, aquí hay una extracción de solo 500 registros porque son como 1000 y algo, donde está, como les digo, el ID del juego, la fecha en que se jugó, el nickname del jugador y los puntos que se obtuvieron. Una tabla relativamente sencilla que no tiene mayor o no reviste mayor importancia, ¿cierto? Y tampoco tiene otras tablas que se asocian a ellas, y simplemente para buscar los típicos errores con los que nos encontramos. Entonces, bajo ese ánimo, yo construí o pretendo construir un bloque que me permita obtener la cantidad de jugadores que supera el promedio general de puntos. Entonces, yo quiero saber cuántos son esos jugadores. Yo ya probé esto en una solución aparte, correcta, y la salida debería ser 471, porque de los 1003 que tengo, 471 superan el promedio. Entonces, en el intento por querer solucionar eso, construimos nuestro bloque anónimo, que como ya hemos dicho, forma parte o está formado por dos secciones, una donde declaro las variables y otra donde dejo las instrucciones. La declaración de variables va entre el declare y el begin, y las instrucciones van entre el begin y el end, ¿ya? Lo que yo vaya a poner en la sección de variables no lo sé a priori, porque van apareciendo las variables de acuerdo a la necesidad que yo voy teniendo, ¿cierto? De almacenar, de guardar distintos elementos que yo tengo dentro de mi solución, valores, resultados parciales, etcétera. Entonces no tengo certeza de cuántas variables voy a ocupar. Tampoco tengo mucha claridad quizás de cuántas instrucciones precisas voy a tener entre el begin y el end. Sin embargo, tengo algunas nociones de los pasos que tengo que hacer. Entonces, en ese contexto es muy bueno ir analizando antes las cosas que debo hacer para lograr mi resultado. Si yo quiero obtener la cantidad de jugadores que superan el promedio general, lo primero que tengo que saber es ese promedio general, contra qué comparar. Entonces, lo primero que yo debiese hacer es obtener ese promedio de puntos, para luego con ese promedio de puntos obtener la cantidad de juegos con puntaje superior a ese promedio. Entonces, mi intención es tomar desde la tabla player el promedio de puntos. Entonces, utilizo una función que es una función de SQL que se llama ABG, que me calcula el promedio.
average de un campo que yo le estoy entregando. En este caso es de los puntos. Y debo indicarle al select que acompaña al ABG de qué tabla es. Entonces, técnicamente, mi intención es que esta sentencia me devuelva el promedio. Con ese promedio, yo voy a usarlo, ¿cierto? Y voy a compararlo con los puntos de cada uno de los juegos que están ahí definidos en mi tabla, los 1003. Entonces, tomo el select, lo acompaño por un count, porque yo quiero saber cuántos son los juegos que superan eso. Y lo voy a acompañar de la palabra juegos. Lo voy a concatenar con este operador de concatenación. Entonces el numerito que me vaya a dar yo lo voy a concatenar con la palabra juegos. Y eso lo voy a guardar en una variable que se llama total desde la tabla player con una condición esta vez. ¿Ya? El select de arriba no lleva condición, el de abajo sí, y me dice que los puntos deben ser mayor al promedio. Y luego finalmente, como ya los cálculos los tengo hechos, voy a mostrar el resultado. Eso lo hago con el DBMS Output, con su procedimiento putLine, ¿cierto? Que me permite, dado el argumento, imprimir eso en la salida del servidor. Activo la salida del servidor, ¿cierto? Con el comando setServerOutput on. Y según mi lógica, yo tengo dos variables, una para guardar el promedio, que es el que estoy comparando aquí, ¿cierto? Ahí está. Y la otra es para guardar el total, que es lo que estoy guardando acá. Bueno, los que ya saben un poco de esto se habrán dado cuenta de que hay varios errores ahí que saltan a la vista para algunos y para otros no tanto. Entonces, lo voy a ejecutar en mi mejor de mis intenciones. Yo cada vez que construyo una solución, ¿cierto? La terminamos de codificar, decimos ya, ahora esto quiero que funcione. A veces funciona en la primera ejecución, digamos, y otras no. ¿Ya? Entonces, ahí es donde yo debo lidiar con esa sensación de que no me sirve, algo hice mal, etc. ¿Ya? Entonces, esas cosas son parte del proceso de construcción de tus soluciones. Voy a ejecutar esto aquí. Recuerden que el resultado va a decir 471 y me lanza algunos errores, varios errores, la verdad. De aquí está. Entonces me dice que en la línea 8, columna 5, en realidad nunca miro las columnas, pero sí las líneas, y me da una descripción del error. Dependiendo de la herramienta que tú estés usando, el error puede estar, o sea, la descripción, perdón, del error puede estar en español o en inglés. En este caso, me dice que en la línea 8, en la sentencia select, en el select statement, hay una cláusula intro que le falta. Entonces esta es una de las reglas que uno aprendió cuando empezó a construir sus bloques anónimos, es que cuando yo inserto una sentencia select dentro de una unidad de programación, esa sentencia select tiene una variante, esa sentencia select tiene una componente, tiene una cláusula que la hace digna de estar dentro de esta unidad de programación. Esa cláusula, que es la que justamente me estaba reclamando ahí, es la cláusula intro, ¿ya? Que significa o le indica, ¿cierto?, a la sentencia select dónde va a guardar ese resultado que ella va a calcular. Entonces, en este caso, mi pregunta es, ¿y dónde quiero yo guardar mi promedio? Pero si en la línea 7 yo había manifestado mi necesidad de tener una variable para guardar el promedio. Entonces, técnicamente yo debería, ¿cierto?, guardar eso que me está devolviendo el ABG en esta variable llamada promedio. Entonces, la primera regla que yo debo saber o conocer es que cuando yo inserto una sentencia select en una unidad de programación, sea cual sea la unidad de programación, porque más adelante vamos a ver que hay otras unidades de programación aparte del bloque anónimo, debe llevar una cláusula intro, donde le indique a la máquina dónde debe guardar el resultado de ese select. Hay una regla que dice que si el select tiene 5 columnas, entonces yo, hasta ahora, debería tener 5 variables. No necesariamente es así, más adelante vamos a ver que eso puede mejorar, pero en principio, ahora, hasta este punto, así es la norma. Entonces yo, producto de eso, aquí hay varias técnicas. Hay gente que prefiere mirar todos los errores y empezar a ver todas las líneas y atacarlas individualmente, y otras que van a la primera línea, el primer error, y solucionan eso y luego vuelven a ejecutar, porque normalmente los errores que vienen después pudieran ser consecuencia de uno de los anteriores. Entonces es una especie como de efecto dominó. Entonces por eso yo en lo personal le doy una vuelta a la primera línea y con toda la fe del mundo vuelvo después a ejecutar para ver si eso soluciona eventualmente el problema. Entonces vuelvo a ejecutar mi bloque. Y ahora me dice que bajé, ¿cierto? Ahora pasé a la línea 5
donde PLSQL numeric o value error. Ese es el error. Me dice que el carácter de carácter a número es un error de conversión. Eso es un clásico error donde yo estoy intentando guardar un tipo de dato, un dato, perdón, en una variable cuyo tipo no corresponde. Entonces, si nos fijamos aquí, que ya los que miraron el código antes, ¿cierto? Pueden decir, pero mira el tremendo error que tiene ahí. Aquí, en este select, que es la línea donde me está indicando que está el problema, yo voy a considerar que voy a devolver el count y lo estoy concatenando con una cadena de caracteres. Entonces, ahí se produce un fenómeno que se llama conversión implícita, donde la máquina entiende que si yo estoy tomando una cadena de caracteres, que es lo que está a la derecha aquí del operador, y lo concateno con lo que está a la izquierda, o al revés, la izquierda con lo de la derecha, lo va a acomodar, ¿cierto?, al tipo de dato que es común para los dos, que en este caso sería un varchar, porque los números yo los puedo tener como cadenas de caracteres. Entonces, hasta ahí no hay problema. El problema surge cuando yo estoy guardando ese resultado del select, que es lo que se indica en la cláusula int. Y yo curiosamente tengo mi variable total aquí, ¿cierto?, que se encuentra acá arriba, y la definí como number. Porque bueno, cuando yo quiero guardar el total, estoy asociando inmediatamente con un número. Entonces acá yo me contradije un poco, porque al tratar de concatenarlo, dejó de ser un número y va a pasar a ser una cadena de caracteres. Entonces el error de conversión que me está lanzando es por eso, ya que no puedo guardar, dice, un número en una cadena de caracteres. Entonces el error lo cometí yo al declarar la variable de manera incorrecta. El problema es que aquí hay dos soluciones. Le cambio el tipo de dato a total o le saco esto de acá. En realidad lo que está sobrando, ¿cierto?, es esto de acá, porque lo que yo quiero obtener no es el resultado adornado, porque el resultado adornado lo voy a tener acá. Aquí yo le voy a dar la salida que quiero, voy a decir cantidad de juegos con punto mayor al promedio, y ahí pongo el valor. Entonces aquí no tiene mucho sentido generar una salida, porque la salida la voy a adornar. De hecho, podría no imprimirla, que podría querer pasarle una tabla, ¿cierto?, y guardarla persistentemente ese resultado. Entonces no tiene mucho sentido generar el resultado o el formato de la salida en la sentencia select. ¿Ya? En lo personal casi nunca lo hago, evito eso, porque lo que yo siempre le digo es obtener el dato en bruto, ¿ya?, de tal forma de poder después hacer lo que a mí se me antoje con ese resultado. Entonces, al parecer ahora sí, el count, estoy siendo coherente, el count me va a devolver un número y yo lo estoy guardando efectivamente en un número. Vuelvo en mi tercer intento, tomo el bloque, ¿cierto?, y lo voy a ejecutar nuevamente. Y ahora me dice que tengo en la línea 17, ¿cierto? Ahora voy bajando de línea, en la línea 17, otra vez el problema de conversión. Entonces voy a la línea 17, y aquí la pregunta que siempre nos tenemos que hacer en la línea 17, o sea, si yo miro mi editor y soy textual, la línea 17 es esta, pero si eso ya lo arreglé. El tema es que 17 a partir de las 5, siempre hay que mirar donde inicia el bloque. En este caso inicia en la línea 5, entonces por ahí por el 22 y alrededores está el problema. Así miro aquí, 22, 17 más 5, 22 a todo esto. 22, por aquí está, pero es que él no tiene culpa de nada, normalmente es la antes de él, ¿ya? Porque ahí se dio cuenta la máquina que había un error, entonces culpa donde se quedó, aquí. Y el problema lo tengo acá. Esto es un error que yo siempre cometo, porque en muchos lenguajes el operador de concatenación es el más, ya es un operador sobrecargado, entonces uno lo anda usando así como por la vida, ¿no? Y no es así, pues. En PLSQL, en realidad en SQL, el operador de concatenación es la barra, ¿ya? Entonces, ahí está mi problema, ahí lo estaba mirando, la suma, el más aquí en PLSQL es el operador aritmético, es decir, tengo que sumar. Entonces, ¿cómo va a sumar una cadena de caracteres con un número? No le cuadró, por eso te lanzó el error de la conversión. Ahora, en mi cuarto intento, voy con mi bloque, recuerden que el resultado debe ser 471, lo ejecuto, y ahí está. Cantidad de juegos con punto mayor al promedio es 471. Entonces, fui superando estas barreras de errores sintácticos, muchas veces son errores forzados, ¿ya? De typo, que yo escribo, ¿cierto? Y me faltó una letra, me sobró una letra, me sobró el punto y coma, me faltó el punto y coma, no puse una coma, y un montón de cosas que yo no podría tener el dominio completo total al momento de escribirlo, se me van a pasar, ¿ya? Y eso es como normal, diría yo.
Muchas veces me pasa que es extraño cuando ejecuto el código y funciona como a la primera. Incluso hasta llego a dudar. Algo tuve que haber hecho mal, digo yo, porque así que de funcionar a la primera es como extraño, ¿no? Entonces, este proceso de arreglar y volver a ejecutar y arreglar y volver a ejecutar es ese bucle interno. No infinito, obviamente, porque en algún momento tengo que salir, pero está ahí, constante, sacando un error para generar otro y luego ya arregló el error de la línea 5, pasa a analizar el resto y se encontró en otro de la línea 12 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces ya tenemos nuestro primer bloque que venía con errores y lo hemos arreglado para que efectivamente haga lo que debe hacer. Bueno, después viene una fase ahí de comprobar efectivamente que esos eran, que 471 es el resultado real, ya, pero eso ya forma parte de un proceso más de validación interna para yo sentirme tranquila respecto de qué es lo que debió haber devuelto. El segundo bloque es que quiere obtener la cantidad de juegos que se registraron en un determinado periodo de tiempo. Lo del periodo de tiempo siempre tiene relación con un mes y un año. Por ejemplo, yo voy a preguntar ahí, como lo estamos estableciendo aquí, voy a preguntar por todos los juegos que ocurrieron en septiembre del 2022. Me dice que el resultado debería ser 87. Entonces, en este intento, yo lo primero que hago es querer obtener cuántos son, obtengo esa cantidad que me están preguntando y luego la imprimo. Para obtener la cantidad, debo recurrir a una función de SQL que es el count, que es una función de grupo definida en SQL, que me permite contar los registros que cumplen una cierta condición, ¿ya? O los registros de una tabla en general si no lleva el select un where. En este caso, yo necesito contar cuántos juegos están en la tabla player cuyo mes y año sea igual al periodo que me están entregando. Entonces, la intención de mi consulta, mi primer acercamiento a la consulta es este que está aquí. Ya me había acordado, ya después ya uno se pone un poco más riguroso o rigurosa, ¿cierto? Porque dice, ya, pero si voy a poner un select dentro de un bloque o dentro de una unidad de programación, debo llevar el int, ya después hasta lo tengo interiorizado. Entonces acá yo le puse el int. Entonces la intención aquí es que lo que me vaya a devolver el select lo voy a guardar en la variable total. La tabla, el from, ¿cierto? Y la condición, porque no quiero que me cuente todos los registros, sino que solamente algunos. Entonces, ¿cuáles son los que quiero contar? Aquellos cuyo mes y año esté en el periodo que me están entregando. El periodo, a todo esto, es una variable que viene desde teclado, ¿cierto? Me la van a ingresar, que por eso va a ser paramétrica, y en función de eso, mi bloque va a resultar, o va a hacer su pega, digamos. Esta variable, como viene de afuera, le llaman variable de sustitución. Significa que, valga la redundancia, se sustituye su valor para completar el código, porque el código del bloque está, entre comillas, incompleto hasta que no sepa cuál es el valor de esa variable. Entonces, por eso se habla de una variable de sustitución. Tengo una versión inicial que se puede ver aquí cuando me muestra el código antiguo y el código nuevo. El código antiguo es como estaba el bloque y el código nuevo es como queda con esta variable de sustitución, o sea, es decir, sustituyendo estas variables. Entonces, acá tengo esa definición, un varchar 2, porque como me van a ingresar el mes, ¿cierto? Un guión y otros 4 dígitos para el año, el tipo de dato correcto para representar eso es un varchar de longitud 7, porque son 4 para el año, más el del mes, esos son los 2 del mes, 3 para el guión y los otros 4 restantes son para el año. Entonces un varchar 2 de 7 está correcto y es el tipo de datos que yo debería considerar para guardar esta entrada que viene. Y el total lo voy a declarar como un boolean y ya los que están mirando esto van a decir, pero ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Suele pasar, ¿ya? Me equivoco, me confundí de variable, no lo sé. Ya yo sé que a este punto ya algunos dicen, eso se arregla de tal forma. O ahí le va a marcar el error, ¿ya? Entonces, acá voy a ejecutar mi bloque. El resultado debería ser 87 si lo prueba con septiembre del 2022. Lo voy a ejecutar. Y me dice, aquí me pide que ingrese el valor. Entonces yo le voy a ingresar 09-2022. Le voy a dar clic en OK. Y aquí explotó. Me dice que en la línea 12 tengo un error. Me dice que el SQL command no está finalizado completamente.
y que en la línea 7 la sentencia definitivamente la ignoró, o sea, no puedo hacer nada con ella, dice, así que, sorry, pero esto no va a funcionar. Ya, aquí particularmente en el total, si te fijas, ahí está. La línea 12 y fue porque es culpa de lo estoy usando en la línea 12 lo que estoy en la línea 7, porque de ahí depende, digamos. Entonces, si miro mi código, aquí está esta variable, depende de lo que está aquí, ¿ya? Entonces, si esto está malo, obviamente esto va a estar malo también. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aquí yo tengo dos errores típicos. Primero que todo, el tipo de dato, ¿ya? Si yo quiero guardar el total, si yo quiero guardar la cantidad de, tengo que tenerlo o guardarlo o almacenarlo en una variable cuyo tipo de dato sea el correcto, el adecuado. En este caso, el boolean no es el valor, el tipo de dato correcto para guardar un número, ¿ya? De hecho, hasta la frase lo dice. Yo quiero guardar un número, ¿qué tipo de dato existe en el lenguaje para guardar un número? Es el number. Entonces, yo lo cambio por number porque esa era la primera razón por la cual estaba marcando el error. Y digo, ya, ok, mira, tiene sentido, ¿no? Quiero guardar el total de juegos en la variable total, sea como sea que se llame la variable, tiene que ser un número, no importa el nombre, lo que importa es el tipo. Y digo, ya, ok, ese fue mi primer error, voy a ejecutar ahora. Ejecuto. Nuevamente me va a pedir el periodo, aquí está usando la variable de sustitución, 092022. Damos clic en OK. Y sigo teniendo el mismo error. Me dice nuevamente que el SQL command no está finalizado y que obviamente por esa razón esa línea está desestimada, ¿ya? O sea, o al revés en realidad. Como esto está incompleto, lo de acá no tiene que hacer, pues, ¿qué imprimo si no tengo nada concreto en esa variable? ¿El problema dónde está ahora? Resulta que me dice todo el tiempo que la línea está incompleta, porque el select es una instrucción que yo debo finalizar. PLSQL es uno de los lenguajes que tiene un símbolo de término de línea, ya que es el famoso punto y coma. Entonces, por eso me estaba reclamando hace un rato. Me decía que la variable, que el punto y coma no estaba, ya, para yo poder indicarle que ha finalizado mi select y que no quedó así como standby. Ejecuto con el punto y coma puesto y nuevamente 2022, ok. Y ahora me dice, mes no válido. Y eso me pasa en la línea 26. Ok. Aquí está, bueno, la línea 26 que comienza el bloque, ¿no? Ok. Me dice que... se me olvidó el error que me había dado. Me dice que el mes no es válido. A ver, aquí entramos a mirar la comparación. El date play es una fecha, día, mes y año. Si lo voy a mirar acá, si te fijas, independiente del formato visual que tenga, yo tengo el número del día, el mes y el año. Y yo aquí lo estoy comparando solamente con lo que me van a ingresar, que ya lo hemos visto. Le voy a ingresar un 09-2022. No le estoy pasando el día. Entonces, no tiene forma de poder comparar una fecha completa con una parte de una fecha, que es lo que me están entregando. Entonces, la clave aquí es separar, extraer, quedarme con lo de la fecha, con solo lo que voy a tener, con solo lo que me interesa saber, que es el mes y el año de la fecha. Entonces, aquí yo voy a usar una función de SQL que se llama toChar, que si yo le doy una fecha, me extrae lo que yo le diga, lo que yo le pida, en el formato que yo le estoy pidiendo. En este caso le voy a pedir MM1234, ¿cierto? Para que pueda extraer solo el mes y el año, que es justamente el formato en el que me van a ingresar. Entonces yo tomo la fecha de la tabla, le extraigo o la formateo, ¿cierto? Con solo el mes y el año en ese orden y lo comparo con lo que me van a estar entregando de teclado, que es justamente los 2 dígitos para el mes, el guión, y los 2 dígitos para el año. Entonces voy aquí, ejecuto, nuevamente me pide el periodo de consulta, 2022, hago clic en OK, y ahora me dice, resulta que ahora te estoy retornando demasiadas filas, demasiadas
el número de filas no coincide ya con lo que tú estás intentando guardar. ¿Por qué? Porque este into, que está aquí, ¿cierto? Me indica la variable donde voy a guardar el resultado, y humildemente esa variable guarda un número. Y yo le estoy pidiendo que seleccione todos los IDs de la tabla player que cumplan con esta condición. O sea, le pido que seleccione todos los registros cuyo mes y año sea el que me ingresaron y que se quede de esos registros con los IDs. Técnicamente deberían ser 87. Entonces yo estoy intentando guardar 87 ID play, en una variable que guarda un solo número. Entonces mi pregunta aquí ¿es esta sentencia correcta? ¿Es esta sentencia la que me está devolviendo la cantidad de registros o me está devolviendo cuáles son esos registros? O sea, así como está planteada ahí, es cuáles y no cuántos. Me está preguntando cuántos son, no cuáles son. Entonces, para contar, para saber cuántos, debo contar cuántos. No lo voy a hacer yo, lo va a hacer una función de SQL que se llama count. Entonces, si yo le pido al select que cuente esos IDs, en lugar de que me los seleccione, cambia radicalmente el asunto. Hasta ahí. Nuevamente voy con 09, 20, 22 y damos clic en OK. Y ahí está, es 87. Entonces, curiosamente, los errores pasaban porque tenía mal escritas las sentencias, porque los tipos de datos eran incorrectos, porque estaba usando, ¿cierto? O seleccionando de la sentencia select lo que no correspondía. Siempre debo tener cuidado de lo que me están pidiendo. ¿Qué me piden? La cantidad, saber cuántos, saber cuáles son. Ya por ahora, el cuáles no tenemos todas las herramientas para poder resolverlo, pero sí el cuántos son, ¿ya? Y en ese caso no soy yo la que cuenta. Yo no me voy a poner a tener un contador o un acumulador que vaya de uno en uno a medida que voy encontrando registros que cumplan con esa condición. Eso lo hace el count, ¿ya? Y nosotros simplemente tenemos que imperativamente pedirle al count que haga esa pega y que me devuelva el resultado. Y yo lo voy a guardar indicándole a la máquina en la cláusula into dónde quiero guardar ese resultado, ¿ya? Esos son algunos de los errores con los que me voy a ir encontrando. Muchos de ellos son culpa mía, porque yo me equivoqué, porque yo planteé mal parte de mi solución, porque yo quizás no entiendo muy bien lo que me estaban pidiendo y cómo llevarlo eso a la práctica. Y los otros errores, como les decía, son porque me equivoqué en los tipos de datos, porque me faltaban los puntos y coma, porque estoy comparando cosas que no corresponden, etc. Son errores de tipeo, ¿cierto? De sintaxis muchas veces. Y hay algunos otros errores de lógica que tienen que ver mucho con el tipo de comparaciones que estoy haciendo, ¿ya? Pero eso es tema de harina de otro costal, es otro tema que ya nos lleva por una vía completamente distinta. Espero que les haya servido de algo. Recuerden siempre que este proceso de ir construyendo, programando en general, es una eterna lucha contra el arreglar algo y sentir que o queda igual o peor. Ya, es como el proceso cíclico al que uno se somete cuando está construyendo código o elaborando código en el lenguaje que sea. Tolerancia a la frustración es uno de los principios básicos en la vida, ¿cierto? Y la carrera de un desarrollador. Eso es, muchachos, espero que les haya servido y por cualquier cosa, ya saben, estoy ahí en el correo electrónico para atender sus dudas. Nos vemos, que estén súper bien y nos reencontramos por ahí en otro video. Chao.